La amnistía como dilema ético, entre la memoria, la justicia y el perdón. Somos nosotros del grupo 3 y vamos a hablar en este video sobre este caso ético. Buenas tardes con todos. En el caso de hoy, nuestro grupo va a presentar eh, nuestro trabajo llamado La amnistía como dilema ético entre la memoria, la justicia y el perdón. Este informe analiza una situación actual en Perú, donde el Congreso aprobó una ley de amnistía en que exime de responsabilidades a miembros de las fuerzas del orden involucrados en violaciones de derechos humanos durante décadas pasadas. Este tema representa un claro dilema ético, ya que se enfrentan valores como la reconciliación nacional y la estabilidad política frente al derecho de las víctimas a obtener justicia y reparación. A lo largo del análisis se relacionan conceptos claves como la ética, la ciudadanía, el derecho, el pluralismo, la memoria histórica y la responsabilidad moral, con base en autores como Adela Cortina, como Sergio Sinay, como García Ricci, como García Sabater, entre otros. Responderemos la siguiente pregunta. ¿Por qué el caso es un dilema ético, un dilema ciudadano? El caso de la ley de amnistía en el Perú representa un dilema ciudadano porque enfrenta dos valores fundamentales en tensión. El deber del Estado de garantizar justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al mismo tiempo el intento político de lograr estabilidad o reconciliación a través del olvido. Desde la mirada de la Cortina en la fórmula del pluralismo moral, una sociedad democrática se caracteriza por la convivencia de distintos valores éticos, pero no todo puede justificarse en nombre del pluralismo. Además, señala que existen mínimos éticos universales que deben ser respetados para preservar la dignidad humana. En este caso, aplica una amnistía y a violadores de derechos humanos, vulnera esos mínimos y por tanto pone en peligro la base moral común de la ciudadanía. Por todo ello, este caso es un dilema ciudadano, porque nos interpreta como sociedad. ¿Callamos en nombre de la reconciliación o defendemos el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia? Resolvemos este dilema implica elegir entre una paz basada en el silencio o una ciudadanía comprometida con la memoria, la justicia y los derechos humanos. Continuando con las reflexiones, la ley de amnistía no solo es un error político o jurídico, sino también es un error ético, ya que como plantea Cortina, nosotros vivimos en una sociedad plural donde existen sistemas de valores, pero que no significa que todo esto sea por igual, ¿no? De que todas las culturas deben tener un mínimo en estos derechos éticos, ¿no? En estos valores éticos, para de esta manera no vulnerar la dignidad humana y los derechos fundamentales. Aplicando esto a nuestro caso de ley de amnistía en el Perú, representa directamente una violación a los derechos mínimos, ya que lo que busca es borrar crímenes de lesa humanidad como las desapariciones forzadas, las ejecuciones, incluso las torturas, con el fin de o el decir de cumplimos por el deber, ¿no? De esta manera no se puede construir paz ignorando la justicia y la verdad. Como nos advierte García Ricci, el Estado no debe legislar contra los derechos que debe proteger, ¿no? Él nos dice de que no basta que una norma sea aprobada por su mayoría, sino que debe respetar el núcleo de los derechos fundamentales. En este caso de la ley de amnistía, una vez más no se está respetando el derecho de las víctimas. Continuando con la exposición, ¿qué nos enseña este caso? Este caso nos enseña de una forma muy clara que pues un país que no enfrenta la justicia de su pasado pues corre el riesgo de repetirlo, ¿no? La decisión de liberar a la responsabilidad a los militares, policías,
que estuvieron involucrados en la violación de derechos humanos, pues no solo hiere a las víctimas, ¿no? Sino también debilita la ética ciudadana, la justicia y la legitimidad del Estado de Derecho. Por ejemplo, Adela Cortina, y haciendo un resumen de lo que estos autores quieren decir y que tiene que ver con el caso, como Fernando Sabater, Sergio Sinei y García Ricci, pues nos dan unos fundamentos claves que nos ayudan a entender esta. Por ejemplo, Adela Cortina nos recuerda que no todo lo que es legal es legítimo, ¿no? O es la verdad en este caso. Una ley no puede ser aprobada por mayoría si no se respeta la dignidad humana, especialmente de quienes han sufrido y siguen sufriendo hasta ahora, ¿no? Pierde todo el valor moral y bueno, en este caso el Estado se rompe, ¿no? En el deber ético de proteger a las víctimas. Y Fernando Sabater también nos dice que pues la democracia no solo es un valor de votar, votar y votar, votar leyes, ¿no? Sino también de garantizar los derechos, la justicia y la memoria de lo que pasó, ¿no? Si una ley favorece, bueno, la estabilidad política o a una entidad, en este caso la militar, eh, deja impune, ¿no? El dolor y la violencia del pasado, ¿no? No se puede construir paz frente a todo lo que ha pasado, ¿no? Solo sería un silencio forzado. Por otro lado, Sergio Sinai nos dice que el diálogo, el verdadero diálogo nace cuando se reconoce la verdad, ¿no? Se escucha a la otra persona, se escucha a las víctimas, ¿no? Pero con esta ley, pues el Estado eligió no escuchar, eligió callar a las víctimas y esto no genera una reconciliación posible, ¿no? Mismo con García Ricci, pues él enfatiza que los derechos humanos nunca deben estar por intereses políticos, ¿no? No, no deben estar por los intereses políticos, más que todo debe estar para nosotros, para las personas que somos vulnerables a ello, ¿no? El Estado debe proteger a las víctimas, no proteger a quienes cometieron crímenes y debilita la ética de un sistema democrático. Y bueno, por último, también hablemos del valor del pluralismo, ¿no? Una sociedad ética, tiene que escuchar las voces, ¿no? De aquellos que exigen memoria, que exigen verdad, que exigen justicia, ¿no? Una democracia real no puede construirse premiando la impunidad ni escondite del pasado, ¿no? Gracias.